Ahora sí, me gustaría conocer temas que nos interesan a los hondureños, a los latinoamericanos y a todo el mundo, lo que está pasando en Venezuela. Usted sabe que hubo una reunión, una consulta de cancilleres en la OEA y que por consenso determinaron suspender la reunión, no se pusieron de acuerdo. Un grupo liderado por Estados Unidos estaba cuestionando la actual política de Maduro y pidiéndole que suspenda todo ese proceso de la constituyente, pero salió otro grupo con una propuesta ahí del Caribe apoyando la constituyente y apoyando a Nicolás Maduro. Entonces, vale la pena hablar. ¿Qué postura debería asumir América en relación a lo que está pasando en Venezuela? Fronterizo con Colombia, vecino suyo y con el cual usted ha tenido muchos encontronazos justo cuando fue presidente Hugo Chávez. De este tema de Venezuela vamos a hablar, a conocer la postura, la visión que tiene el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y actual senador del país. Bueno, pero no sé quién va a intervenir a Venezuela. Yo creo que esto es lo más distante que está para una solución de Venezuela. ¿Usted cree en una intervención extranjera en Venezuela para solucionar los problemas internos ahí, expresidente? Esto es, si la intervención extranjera es que lleguen tropas extranjeras allí a deponer a Maduro, eso no se va a dar. El mundo ha evolucionado enormemente en eso. Pero sí tiene que haber una expresión y una manifestación en los organismos internacionales. Veamos lo de la OEA. Es que lo de la OEA no es caprichoso. Los países que conforman la OEA firmaron la Carta Democrática. Y esa carta los obliga a respetar la democracia al interior de cada país y a hacer que se respete en los otros países socios. Nunca se quiso aplicar. El secretario Luis Almagro, cuando lo propuso, que ha sido una persona muy firme frente a estas violaciones democráticas en Venezuela, prácticamente quedó solo. Y hay un grupo de países que ha venido avanzando, pero no han llegado a esa aplicación y van a llegar tarde. Y entonces, ¿qué ha pasado en Venezuela? Primero, la libertad de medios de comunicación se acabó hace mucho rato. Lo que oíamos de ese periodista, que sí, que no, que el 79 aprueba intervención extranjera, que no la aprueba, toda esa confusión es por miedo, porque el gobierno ha expropiado medios de comunicación, los ha censurado y ha obligado a otros a venderle esos medios a los amigos del gobierno. El gobierno ha irrespetado las mayorías de la asamblea que se ganaron hace 2 años. El gobierno acabó con la economía, es un país con hambre. Hoy ese país, cuando acabaron con la economía, necesitaba para medio subsistir importar $60.000 millones al año. Hoy, el año pasado, no tuvieron más de 18.000, a pesar de esa gran producción de petróleo. La ciudadanía de Venezuela tiene hambre, no tiene medicamentos, no hay democracia. Toda la protesta lo que hacen es reprimirla. El gobierno de Venezuela, esto es muy importante decirlo, ha utilizado el diálogo como un factor de distracción mientras escala la violencia. Y ahora quiere dar un paso contundente del castrismo, que es una asamblea dominada por el gobierno constituyente sin sufragio universal, elegida por amigos del gobierno. Usted pregunta en Cuba si allá hay democracia, dicen claro que sí, porque aquí las bases eligen una estructura democrática que va de la base al gobierno, todo controlado por el gobierno. La libertad, el sufragio universal está perdida en Cuba desde 1960 y en Venezuela se está perdiendo totalmente. Ese paso que quieren dar de la Asamblea Popular controlada por Maduro, sin sufragio universal, elegida por sus amigos como asambleístas, solamente sus amigos, es otro paso en el proceso de destrucción de la democracia venezolana. La comunidad internacional se tiene que pronunciar. Los gobiernos de América Latina han sido muy débiles en eso, apenas empieza a ver ahora un grupo tardío. Penosa la actitud del gobierno de Colombia. Santos, cuando era candidato, aparecía como la voz más fuerte del continente contra esa dictadura. A la semana de estar en la presidencia, declaró a Chávez su nuevo mejor amigo. Yo creo que la comunidad internacional le tiene que exigir hoy
a la Guardia Nacional de Venezuela que no dispare contra el pueblo. Seguramente no quiere guerra Santos con Venezuela. Eso no es un tema de guerra, nadie habló de guerra. El tema es de respetar la democracia. El tema es de exigir que Venezuela no proteja los grupos terroristas de Colombia. ¿Qué paz va a haber en Colombia si esos grupos terroristas hoy se habla que la FARC controla 4 estados de Venezuela? ¿Usted se imagina eso? Ahora, yo sí creo que la comunidad internacional le tendría que decir a la Guardia Nacional de Venezuela: alto ahí, no disparen contra el pueblo de Venezuela. Exíjanle a Maduro que se haga a un lado y que convoquen a elecciones. Intervención internacional armada no va a haber, pero las armas de Venezuela sí deben ponerse del lado del pueblo y en contra de la dictadura. Las armas de Venezuela deben exigirle al dictador que se haga a un lado y que se convoque a unas elecciones con total respeto del pluralismo y del sufragio universal libre. Pero ¿quién podría, francamente, quién podría presionar en función de que se logre este objetivo? Usted vio en esta reunión de consulta de los cancilleres, hubo 2 bandos ahí y al final no pudieron consensuar una declaración contra Venezuela ahí en la OEA. Bueno, los que tengan la voluntad de hacerlo se tienen que pronunciar. Yo por eso hoy desde Honduras, en este programa tan importante, repito, la comunidad internacional le debe exigir a Venezuela, en función de la Carta Democrática totalmente irrespetada, en función de el humanitarismo elemental, que las armas de Venezuela, de la Guardia Nacional, no sigan apuntando contra el pueblo, que esas armas apunten al gobierno, le exijan a Maduro hacerse a un lado y convocar a unas elecciones libres con respeto al sufragio universal tan pronto como sea posible. Porque en Venezuela, ¿qué hay? Lo que hay en los típicos comunismos, y ahora a ellos les da mucha rabia que les digan comunistas, porque como la palabra está desacreditada, pero ellos tienen lo mismo que hicieron las peores dictaduras comunistas. ¿Y qué tienen hoy? Lo que pasa es que en aquella época no había redes sociales y era muy difícil que se supiera afuera. ¿Estos qué tienen? Estos tienen un gobierno muy armado, ahí ve usted los tanques rusos, los tanques chinos, tienen los aviones Sukhoi y el pueblo con hambre. La dictadura armada y el pueblo con hambre. Eso no puede seguir así. Es decir, ese gobierno se sostiene por las Fuerzas Armadas, ¿piensa usted? Por supuesto. ¿Cree que hay... Y porque todavía tiene ese recurso del petróleo. ¿Cree que hay narcomilitares en esas Fuerzas Armadas de Venezuela? Pues así lo han dicho las investigaciones judiciales. Por ejemplo, el señor Diosdado Cabello y el vicepresidente de Venezuela deberían estar en la cárcel hace mucho rato. Y la comunidad internacional tendría que hacer un esfuerzo para que los pongan presos. ¿Quién los debería poner presos? No que manden a los marines de los Estados Unidos como los mandaron a Panamá a sacar a Noriega, que murió hace poco, sino que la misma Guardia Nacional de Venezuela ponga preso a esa gente. ¿Cómo califica que hace 2-3 días un gran banco de Estados Unidos oxigenó con $862 millones al gobierno de Maduro? Pues me pareció muy acertada la reacción de Borges, el presidente de la Asamblea. Dijo: deuda no aprobada por la Asamblea no será reconocida. Me parece que ese banco, tras el entusiasmo de la usura, se ha puesto a oxigenar a Maduro y a quebrar más a Venezuela, porque por $800 millones tendrán que pagar en 5 años una tasa de interés del 300%. Usted entonces van a pagar 800, reciben 800 y van a tener que pagar alrededor de 8 por 6 por 3 por 8, 20. Tienen que pagar alrededor de $2.800 millones. Imagínese usted, y reciben 800. Eso lo oxigena transitoriamente, pero esos $800 millones que recibe se les fuma y quiebra más a Venezuela, que era un país tan rico y tan importante. Y ese banco se va a meter en un lío,
porque eso autoriza a un nuevo gobierno democrático que llegue a que le diga, no le pago eso. Entonces ese banco se mete en un lío con esos bonos. ¿Admite usted que hubo 3, 4 años del gobierno de Hugo Chávez en que se redujo la pobreza en Venezuela? Yo leí informes de la Comisión Económica para América Latina. Desde su perspectiva, ustedes que son vecinos, usted que era presidente, que estudió mucho también lo que le pasaba al vecino, ¿cree que en un momento de esa revolución bolivariana sí se redujo el número de pobres en Venezuela? En la fotografía, pero se anticipaba lo que está pasando. Por allá primero Chávez recibió una gran bonanza, un país con un gran manejo económico que había tenido el presidente Caldera, un país no solamente con petróleo, sino con mineral de hierro, con una gran industria de acero, un país que era autosuficiente y excedentario en muchos productos agrícolas. Y cuando Chávez llega, el petróleo está a 18 o 20 dólares y le toca el petróleo de 140 dólares. Entonces, hubo una bonanza que le permitió a él dar esos subsidios, pero se veía que no era sostenible. Le cuento esto. 17 de diciembre de 2003, Santa Marta. Conmemorábamos un nuevo aniversario de la muerte del libertador Bolívar. Chávez me preguntó que cómo me parecían sus políticas sociales. 17 de diciembre de 2003. Le dije, presidente, buenas. Yo no las conozco en detalle, pero las misiones tienen razón de ser. Un país tan rico como Venezuela no debe tener pobreza. Y le agregué, presidente, para que esas políticas sociales suyas sean sostenibles, usted tiene que tener un gran crecimiento simultáneo de la empresa privada. Recuerdo que me dijo, no se necesita, porque él citaba a Castro diciendo Fidel. Él decía que Fidel le dijo en los 80 que América Latina necesitaba un socialismo con petróleo y señaló a Venezuela. Y el presidente, no te alcanza. Si quieres sostener estas políticas sociales en el largo plazo, tienes que darle un gran dinamismo a la empresa privada. Si la expropias, si la maltratas, no se te hace sostenible la política social. Tuvo un momento donde todo parecía muy bien, pero en ese mismo momento estaba creando los presupuestos para su autodestrucción. Él se murió sin ver las consecuencias nefastas de su gobierno. Si usted se gana una lotería porque le pusieron el petróleo muy caro en un momento, pero está destruyendo el sistema productivo del país, el día que se gaste esa lotería ya se queda sin manera de mantener el ritmo de gasto. Maduro cosecha esos frutos del gobierno de Chávez, o los errores de Maduro lo han llevado a esta situación extrema de Venezuela. Maduro cosecha lo que hizo Chávez. Toda esta tragedia la sembró Chávez. ¿Usted se imagina a Chávez sin chequera? ¿Usted se imagina a Chávez sin esos platales del petróleo? ¿Usted se lo imagina cuando venía a tantos países a ofrecer regalos y se apoyaba en ese discurso, que no hubiera tenido el dinero con que aparecía? Este movimiento de oposición de los venezolanos por sí solo es suficiente para presionar a Maduro a que deje ese tema de la constituyente y convoque a elecciones, o definitivamente no basta. Usted sabe que la única diferencia que hoy hay con las viejas dictaduras es que en la época de las viejas dictaduras en el mundo no había las redes sociales. Hoy sí las hay. La única arma de que dispone la oposición venezolana es el arma de las redes sociales. Entonces, uno diría que un gobierno como el de Maduro, que es una dictadura armada y con armas sofisticadas, corrupta y con unas adhesiones del sector armado por corrupción, que además de tener las armas institucionales de Venezuela, tiene los colectivos que son grupos privados que ha armado la propia dictadura, tiene al grupo terrorista FARC de Colombia, al grupo terrorista ELN de Colombia, toda esa convergencia armada criminal que lo apoya. Y el pueblo lo único que tiene son las redes sociales, pero el pueblo de Venezuela es muy valeroso.
A principios del siglo pasado el pueblo de Venezuela estuvo 12 años en la calle hasta que tumbó una dictadura. Después estuvo un periodo entre el 57 y el 58 en la calle hasta que tumbó una dictadura. La situación hoy es mucho más difícil por la capacidad represiva de esta dictadura. Y esta dictadura que tiene por allá todo ese camino marxista, todo ese horizonte marxista, va a seguir aplicando la represión. Entonces se necesita apoyar, y yo no sé cómo lo van a apoyar, esa gran voluntad del pueblo de Venezuela de estar en la lucha en la calle y que la comunidad internacional le diga a la Guardia Nacional de Venezuela: apunten las armas contra el gobierno, no contra el pueblo. Exíjanle al gobierno que se haga a un lado y que convoque a elecciones. Se necesita un cambio de actitud en las armas institucionales de Venezuela, un cambio de enfoque, que esas armas no le apunten más al pueblo de Venezuela, que esas armas le apunten a Miraflores, le apunten a Maduro, a su régimen, los pongan presos y se permita una elección democrática cuanto antes. Pero ¿quién haría eso en la comunidad internacional? Si usted ve, Estados Unidos lidera un grupo de países en la OEA presionando para que se desista de la constituyente y se convoque a elecciones. Pero el mismo Estados Unidos todos los días le compra petróleo, le compra crudo a Venezuela. Es decir, hay esa ambigüedad que las relaciones económicas y comerciales con Venezuela pareciera que impiden a la comunidad internacional esa presión sobre el gobierno de Maduro. Si usted me dice que lo que se necesita es que no le compre petróleo, yo estaría en desacuerdo. Porque la presión no tiene que ser sobre el pueblo. Dejar de comprarle petróleo es causarle más hambre al pueblo. Entonces aquí hay que definir entre si se le causa más hambre al pueblo por una acción internacional o si se combate la dictadura. Por eso, en lugar de proponer yo, mi modesta voz hoy desde Honduras, que dejen de comprarle petróleo a Venezuela, que le causaría más hambre al pueblo, lo que digo es: hombre, háganle un llamamiento a la Guardia Nacional de Venezuela, al ejército, a que ponga las armas contra la dictadura, no contra el pueblo, que le exija a esa dictadura hacerse a un lado y convocar a elecciones libres. Termino el tema de Venezuela. ¿Ve más cerca elecciones libres en Venezuela o una radicalización de la revolución bolivariana? Radicalización no ha habido ninguna revolución, lo que ha habido es la consolidación de una dictadura. En ese proceso están. De acuerdo con las experiencias de la historia, uno anticiparía que hay una radicalización y no se necesita ser mago para anticiparlo. Todos los días vemos que eso se viene consolidando. Pero, ¿qué juega contra eso? El gran valor civil de la oposición de Venezuela. Ahí lo vimos en las imágenes de esta mañana. Ese valor civil del pueblo de Venezuela desafiando esa dictadura y en la calle. Y yo creo que lo que hay que pedir en este momento es una reflexión de la Guardia Nacional y del Ejército de Venezuela. Se lo repito, querido Renato, que las armas del Ejército y de la Guardia Nacional de Venezuela cambien de objetivo, que no sigan apuntando al pueblo, que apunten a la dictadura, obliguen a esa dictadura a hacerse a un lado, pongan presos a quienes están allí con unos prontuarios de narcotráfico y exijan elecciones libres y rápidas. Pero eso solo se lograría con una intervención y usted mismo ha dicho que eso está lejano, la intervención. Lo que pasa es que lleguen allí tropas extranjeras no van a llegar. Lo que hay que hacer es que eso lo definan los propios soldados y los propios integrantes de la Guardia Nacional de Venezuela. ¿Cómo? Llamémoslos. Apelemos a su inteligencia, a su compromiso con la nación. Las armas están puestas en las manos de los integrantes de unas instituciones para proteger los derechos del pueblo, no para proteger una dictadura. Hay que insistir en ese llamado. A mí me parece que es necesario y que es lo que debería hacer hoy un sector de la comunidad internacional. Por lo menos le agradezco que usted me hubiera permitido expresar este pensamiento en su importante programa aquí desde Tegucigalpa. Bueno, solo le digo que las izquierdas de América Latina no creen en todo lo que usted ha dicho. Aquí hubo un candidato presidencial que hace una semana dijo que
que lo que pasa en Venezuela es un invento y manipulación de la prensa. No me ponga a discutir con un candidato presidencial de Honduras, que yo llego con inmenso respeto aquí y sobre todo en un periodo electoral en Honduras, donde tengo que ser muy respetuoso con las diferentes expresiones. Pero usted sabe una cosa, usted me decía en un pasaje de esta entrevista que en los primeros años de Chávez hubo una reducción de la pobreza. Según la CEPAL. Y fue verdad, pero se veía que no era sostenible. Él se estaba gastando una bonanza, pero estaba acabando con el aparato productivo del país como lo acabó. Se gastaba una bonanza, pero simultáneamente acababa con la producción agropecuaria, con la industria, etcétera, etcétera. Se anticipaba que no era sostenible. Ya le conté la historia a usted. Entonces, hoy Venezuela tiene más pobreza que en 1998, cuando fue elegido Chávez. Venezuela era excedentario en maíz, en arroz, un gran productor de frijol caraota, de cacao. Tenía una gran industria cementera, una gran minería de hierro, una gran producción de acero. Todo eso está de capa caída y el pueblo de Venezuela con hambre. Ese pueblo es muy valeroso, con hambre y en la calle, enfrentando una dictadura poderosa. Lo único que marca una diferencia entre este momento histórico y las dictaduras comunistas del mundo o de derecha es que en aquella época no había redes sociales, hoy la hay. Por eso ahora decía su corresponsal que el gobierno de la dictadura de Venezuela le está quitando al pueblo los teléfonos celulares, porque la denuncia a través de los teléfonos celulares, a través de las redes sociales, es la única arma que tiene el pueblo de Venezuela. Hay que apoyar esa oposición. Y si se suman voces del mundo a pedirle a la Guardia Nacional de Venezuela y al Ejército que sus fusiles no sigan apuntando al pueblo, sino que le exijan a la dictadura hacerse a un lado y convocar a elecciones libres con sufragio universal, las cosas pueden cambiar para bien. Pero yo sí quiero rendirle un homenaje al heroísmo de la oposición venezolana. Gracias, presidente Uribe. Voy a ir a la pausa comercial.